La primera máxima de vuestra política debe ser guiar al pueblo con la razón y a los enemigos del pueblo con el terror. Robespierre. Hoy es 9 de marzo, ayer fue 8 de marzo, que es mi cumpleaños y el mejor día del año, y vamos a hacer un particular vídeo comparando el terror jacobino con el feminismo institucional de los últimos tiempos, o mejor dicho, el ocaso y la radicalización y las contradicciones del movimiento feminista de los últimos tiempos. Y sobre todo, ahondar en la cuestión de por qué cuando una ideología busca su pureza absoluta, su final es inevitable. Porque el ser humano es imperfecto y todo es cíclico. Y entonces pensaréis, oh Dios mío, entonces ¿qué vamos a hacer con personas como Henar Álvarez que viven de este relato? Pues bueno, ya se nos ocurrirá algo. Yo estoy segura de que esta gente vale para algo más que contar chistes sobre sus coños. Entonces ya se nos ocurrirá algo, no hay problema. Pero vamos a empezar. 1. Cuando el pueblo condena. El ocaso de la Revolución Francesa fue el bien llamado terror revolucionario. Curiosamente, el 10 de marzo de 1793 se creó el Tribunal Revolucionario, que acabaría ejecutando a unas 30.000 personas, más o menos entre monárquicos y republicanos. Da igual. Hegel, que era un avispao y veía lo que estaba ocurriendo, dijo: cuando un ideal se vuelve absoluto, se vuelve autodestructivo. Y es que Robespierre vivía obsesionado con la revolución. Miradle aquí, lleva el pelo como Pablo Iglesias. Veía traidores por todas partes. Fue una mujer, y sí, hoy vamos a rendirle homenaje, la que le dijo, sí, liberté, fraternité, égalité, lo que tú quieras, pero ¿solo para hombres o qué? Esa mujer era Olympe de Gouges. Y esta sí que era una feminista para recordar a lo grande. Esta pedazo de tía se percató de que iban a dejar a las mujeres una vez más fuera de la revolución. Sí, que la revolución guay, pero para ellos. Así que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791 y la presentó en la Asamblea Nacional. Y le dijeron que si estaba fumada, básicamente. Entonces escribió a María Antonieta, ya ves que estaría de pedo, y María Antonieta pues le dijo que si estaba fumada también. Bueno, este escrito incluía demandas revolucionarias como el derecho al voto, a la educación y a ocupar cargos públicos, a la propiedad y a la igualdad jurídica. Recordamos que la mujer era propiedad del hombre. Como a día de hoy se nos puede ocurrir en otras culturas, véase, por ejemplo, se me ocurre la cultura musulmana. Y sí, esto también lo vamos a recordar hoy. Pero volvemos al siglo XXI, ¿no? Porque lo que estamos viviendo actualmente es una especie de terror feminista. Estamos aniquilando socialmente a personas por el mero hecho de tener sospechas sin haber sido juzgadas por un tribunal. Y esto es muy peligroso, porque ¿dónde estamos dejando la justicia aparte? Pues la justicia debe estar en la misma plaza donde se guillotinó a Olympe de Gouges. ¿Sabéis lo que escribió un diario de la época al día siguiente de su muerte? La definió como una mujer transgresora de las virtudes de su sexo, al aceptarse un perfil político inaceptable como mujer. 2. Cuando la libertad se absolutiza, se destruye a sí misma. Pasillos del Ministerio de Igualdad. 8 a.m. Ah, no, que a esa hora no hay nadie. 11:30 a.m. Ana Redondo García se plantea qué hacer este año con 511,5 millones de euros. Empoderamiento socioeconómico inclusivo con modelos basados en la economía circular en pueblos indígenas de la Reserva de la Biosfera Avireri Braen, Perú. 150.000 euros. Mejorar la seguridad alimentaria y profesional con equidad de género en la comuna rural de Santiebougou, en Mali, 138.000 euros. Acceso al agua y la salud con enfoque de género, ojo, en Macontu, Intintín, departamento de Cochabamba, Bolivia, 126.000 euros. Sinceramente, ¿qué ha pasado? Yo tengo la sensación de estar viviendo como una especie de años de resaca posfeminista
de un mal viaje de ácido. Tengo la sensación de que obviamente todo esto empezó con una buena intención y aunque la primera ley de violencia de género en España se firmó en el año 2004, 25 años después tenemos las mismas o más víctimas, dedicando una cantidad de ingresos muy superior. Las cifras son las que son y vamos a verlo con datos. Presupuesto del Ministerio de Igualdad en 2017, 51 millones. Presupuesto en el año 2023, 573 millones. Aumento de agresiones sexuales en el mismo periodo, de 1.700 a 4.825 casos. Esto es lo que tiene cuando le das 500 millones de euros a una persona que lo más que ha tenido en su bolsillo son 15 euros para un calimocho en las fiestas del PC. Es que no entiendo aún por qué no se juzga a los políticos por sus resultados. ¿En qué otro sector aumentas el gasto 10 veces más y obtienes peores resultados y aún así sigues pidiendo más presupuesto? Es que en ninguno, solo en la política. Vamos a hablar de más leyes, vamos a hablar de la ley del solo sí es sí. Un escándalo en números. ¿Por qué? Porque no saben redactarlo. 1.127 agresores sexuales se benefician con reducciones de condenas. 115 violadores excarcelados. El resultado, mujeres más desprotegidas que antes. Que no, señores, que hay algo que se está haciendo mal. Y cuando se han triplicado las víctimas, pasando de 1.700, recuerdo, a 4.800, hay que hacer una revisión. 3. La desconexión con los problemas reales. El feminismo institucional ha caído en la misma trampa que el terror jacobino. La obsesión por una pureza ideológica ha generado un mecanismo de sospecha implacable. Y esto suele ocurrir cuando los estándares se vuelven irreales. Al igual que Robespierre, que veía traidores en cada esquina, hoy los aliados feministas son denunciados como depredadores y todas las mujeres automáticamente como víctimas. Esta psicosis colectiva ha llevado al descrédito del movimiento, la polarización social y un despilfarro de recursos públicos. Porque si todo es agresión, realmente nada lo es. Además, el feminismo institucional se ha desconectado de los problemas reales de las mujeres. En lugar de poner sobre la mesa problemas como la conciliación laboral, las bajas por maternidad o la seguridad en las calles, el dinero público se ha malgastado en políticas simbólicas y medidas ineficaces. Y la pregunta que deberíamos hacernos es ¿dónde está ese dinero, Irene? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo es posible pasar de 51 millones a 500? Y aún así no sabemos dónde está ese dinero. Curso de identidades afroandaluzas, referentes narrativas afrocentradas para la construcción de ciudadanías interculturales, 20.000 euros. Fortalecimiento de la autonomía económica de mujeres, colectivos LGTBI, personas con discapacidad de las comunidades indígenas a través de emprendimientos ecoproductivos, resilientes e inclusivos, no le falta ni uno de sus palabras, con titulares de obligación empoderadas, faltaba, en el desarrollo sostenible de Perú. 150.000 euros. Pero podemos hacer una revisión y intentar entender lo que ha ocurrido estos últimos años y qué podemos hacer para evitar el colapso. Hegel explicó que la libertad necesita mediciones, necesita estructura. Se es libre dentro de un marco. Yo creo que si buscamos soluciones, estas deben pasar primero por la despolitización del movimiento. Nada bueno puede salir de la clase política que tenemos actualmente en este país. Tendremos que bajarlo a tierra, estudiar los datos objetivamente y enfocarnos en resultados medibles. O sea, no puede ser que llevemos 20 años utilizando un sistema de pulseras de protección de las víctimas que sabemos que no funciona. Le pese a quien le pese, tenemos que reconocer que son problemas multifactoriales. Se podría hacer estadísticas para saber cuántas de esas mujeres son extranjeras, cuántos de esos maltratadores son alcohólicos o adictos en general. El problema es que es muy complejo, pero para recuperar ese foco, primero tenemos que abandonar el dogmatismo ideológico y repensar. El diálogo y la crítica interna son esenciales. Yo creo que la clave para cualquier movimiento emancipador es el balance entre el ideal y la realidad. Y para concluir, vamos a hablar de Robespierre, porque Robespierre fue llevado a la guillotina junto con varios de sus aliados cercanos. Su ejecución marcó el fin del periodo conocido como el Terror durante la Revolución Francesa.
del cual él había sido una figura central como miembro del Comité de Salvación Pública. El feminismo no va a desaparecer ni debe desaparecer, pero su versión institucionalizada está en crisis. ¿Qué opinas? O sea, dame un feedback sobre esto. ¿Creéis que estamos viviendo el temidor del feminismo institucional? Déjamelo en comentarios y dale a like y suscríbete para más contenido crítico y sin censura, por favor.